Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Expertos de Naciones Unidas calificaron de grave la situación en torno a la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, ubicada en el sureste del país. Mientras continúan las acusaciones mutuas entre Ucrania y Rusia sobre los ataques a la planta, Estados Unidos instó este jueves a Rusia a suspender las operaciones militares cerca de las centrales atómicas de Ucrania. Washington respaldó así el llamado del gobierno ucraniano a establecer una zona desmilitarizada en la central de Zaporilla, ocupada actualmente por las tropas rusas, pero operada todavía por su personal ucraniano. Además, la ONU ha advertido de un posible desastre nuclear si continúan los combates en esta zona. Y para ampliar este tema, saludamos al experto nuclear Carlos Umaña, quien nos acompaña a esta hora desde San José, Costa Rica. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros. El ente regulador de la energía atómica de la ONU exige que se le permita inspeccionar la planta de Zaporilla cuanto antes. ¿Qué tan crítica es la situación por lo que sabemos y de qué riesgos estamos hablando? Hola Javier, un gusto. Sí, la situación actual es bastante crítica. Ahora, tenemos que entender que ante un reactor nuclear hay básicamente tres riesgos de un desastre nuclear y los tres los estamos viendo ahora. El primero sería un riesgo de un error humano, que fue lo que causó a grandes rasgos el desastre en Chernobyl. El segundo sería el riesgo de una falla en el suministro eléctrico. Las plantas nucleares, aunque producen energía, ellas mismas no producen su propia energía y requieren de un suministro energético externo. Y esa fue la falla que causó el desastre de Fukushima. Por el terremoto y las inundaciones, eso fue lo que causó el desastre nuclear. Y el tercero sería, obviamente, por incendios y por un ataque directo. Entonces, estamos hablando de que en esta situación, porque no sabemos cómo se está manejando la planta nuclear, los 6 reactores nucleares que tiene en este momento Zaporilla, no sabemos cuáles son las condiciones de los trabajadores, ni quiénes son realmente los que están manejando esto, ¿verdad? Si, cuántas horas están trabajando, cuál es la presión que tienen. Esto podría llevar a un error humano, ciertamente. Si hay bombardeos externamente externamente de la planta, esto podría generar una falla en el suministro eléctrico y obviamente entonces ahora los bombardeos que se han detectado cerca de los reactores nucleares pues también son de alto riesgo. Y cuando hablamos de cerca de los reactores nucleares, estamos hablando no solamente del reactor, sino también de las piscinas en donde están contenidos el combustible nuclear gastado y las zonas de almacenaje. Ahora, Carlos, ya lo mencionaba, muchos temen y recuerdan el desastre de Chernóbil. ¿Qué tan seguras son estas plantas en general? ¿Debería el resto de Europa prepararse para un posible accidente nuclear? Sí, bueno, sí, un consejo que han emitido varios expertos es que las personas en el centro de Europa deberían tener acceso en este momento a yoduro de potasio y estamos hablando también de un posible riesgo, si hay algo aquí en esta planta en particular, de una contaminación radiactiva muchísimo mayor que la de Chernobyl o la de Fukushima y una situación que generaría un éxodo de muchísima gente. Entonces estamos hablando pues, ya de una crisis humanitaria enorme solamente por eso. Ahora, las plantas nucleares, los reactores nucleares son un riesgo altísimo, eso lo estamos viendo en este momento. Muchos se refieren a estas plantas nucleares como armas nucleares preposicionadas precisamente por el riesgo que puede generar esto. Y definitivamente los países europeos, Europa, la Unión Europea, debe reconsiderar su posición de promover la energía nuclear porque ciertamente el riesgo que conlleva es altísimo. El asedio a la planta de Zaporilla mantiene en vilo a las autoridades nucleares. Carlos Umaña, con estas apreciaciones. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier. Mucho gusto.